Sil intentó envenenarme en la fiesta de mi esposo, después de que anunciamos mi embarazo. Pero le salió mal y ahora enfrenta tiempo en la cárcel, mientras también se está divorciando. Yo, 29 años, he estado casada con mi esposo Harry durante los últimos 7 años. Me encanta todo sobre nuestro matrimonio, excepto el hecho de que está relacionado con su hermana, Kayla, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. Ahora, no me malinterpretes. Solía querer a Kayla cuando la conocí, pero con el tiempo, rápidamente cambié de opinión. Es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado duro durante años para evitar caerle mal porque sé el tipo de persona que es. En el pasado, mi esposo había salido con la mejor amiga de Sil cuando tenía 17 años, y luego rompieron porque él sentía que estaba presionado a estar con ella por culpa de Sil. Cuando cumplió 23 años y se encontró soltero, su hermana insistió en que él y su otra amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea, y ella fue llorando a sus padres diciendo que quería que él se casara con alguien con quien se sintiera cómoda, pero sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy comprensivos, pero Sil siempre me había tratado con frialdad. Siempre que estaba cerca, ella siempre mencionaba a las exnovias de Harry sin razón alguna, y le decía lo bien que les iba y cómo debería volver a ponerse en contacto con ellas. Esto continuó por un tiempo, y no fui el único que lo encontraba raro, ya que Harry también lo encontraba raro, así que le pedía que no hablara de sus exes continuamente. Sil entonces se enojaba y empezaba a burlarse de mí, diciendo que me estaba poniendo celosa y que él no debería estar con una persona insegura como yo. Cada vez que sus padres nos llamaban para cenar, Sil traía intencionadamente a una de las ex de Harry, diciéndonos cómo se habían encontrado por casualidad ese día y cómo tuvo que invitarlas a cenar por cortesía. También revisa mi Instagram sin descanso, aunque no me sigue. Tengo una cuenta pública, así que he notado que ella es la primera persona en ver mis historias. Si un chico comenta en mi foto, ella luego va a su hermano y se queja de cómo yo estaba publicando fotos inapropiadas de mí misma. Harry y yo literalmente nos reíamos de sus acusaciones. Cuando Harry y yo decidimos mudarnos juntos, ella instó a Harry a romper conmigo, diciéndole que tenía muchos defectos como mujer y que podría encontrar a alguien mucho, mucho mejor que yo. Este comentario, sinceramente, me dolió, ya que yo había sido nada más que amable con ella en todo momento. Desafortunadamente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de Sil hacia mí empeoró aún más. Cuando Harry y yo anunciamos nuestro compromiso, todos empezaron a felicitarnos. Noté que Kayla estaba muy callada, y luego se levantó de la silla y salió de nuestra fiesta para sorpresa de todos. Más tarde, llamó a Harry llorando y gritando porque no le gustó que le dijeran la noticia junto con todos los demás, ya que pensaba que él era el más cercano a ella y merecía haber sido la primera en enterarse de su compromiso. Más tarde, me envió un mensaje, que casi era una amenaza, diciendo que debería ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje era tan raro que casi me dio vergüenza ajena. Ni siquiera me molesté en responderle, y dejé su mensaje en visto, lo cual sé que la debió haber enfadado aún más. Sil comenzó a ignorarme gradualmente cada vez que me veía. Por alguna razón, ella siguió involucrada en todas las actividades de la boda, como cuando fui a comprar el vestido y tuve mi despedida de soltera. Llevó su crítica de la boda a un nivel completamente nuevo, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones. A pesar de que tanto mi futura suegra como mi prometido le llamaron la atención varias veces, su comportamiento persistió. Un día, mientras discutía el centro de mesa con mi futura suegra, Kayla escuchó y de inmediato comenzó a burlarse de mí, diciendo que mi elección no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue el punto de quiebre para mí, y perdí la compostura. Le grité que no podía tolerar más sus constantes burlas y críticas, y le dejé claro que ya no estaba invitada a nuestra boda. Kayla estaba en shock, respirando con incredulidad, como si nunca hubiera esperado que yo le plantara cara. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Más tarde, Kayla se puso en contacto con Harry, quejándose de cómo la avergonzaba e insistiendo en que él debería controlarme, ya que iba a ser su esposa. Harry le dijo firmemente
que apoyaba mi decisión y que si no se disculpaba, no sería invitada a la boda. A regañadientes, me envió una disculpa sincera que vi, y nuevamente dejé en visto. Con los preparativos de mi boda ya estaba agotada, y no quería involucrarme en su drama. Al final, ella sí terminó viniendo a nuestra boda, porque no quería que hablara mal de nosotros después. Ahora, mi boda tenía un tema de tonos rosados y pasteles, que todos parecían seguir sin problemas, incluidos los invitados. Sin embargo, Sil apareció con un vestido negro hasta el suelo y un velo, como si viniera a un funeral. Estábamos, por decirlo de alguna manera, atónitos. Sil andaba por ahí diciendo a todos que estaba de luto por haber perdido a su hermano con otra mujer. Durante la recepción, mi esposo pudo ver que estaba incómoda con el atuendo de boda de Sil y la confrontó al respecto. Ella intentó hacerse la víctima, diciendo que tenía derecho a usar lo que quisiera y que yo era demasiado controladora. Al final, Mil y Phil le pidieron que se fuera cuando no dejaba de hacer una escena. Fue humillante para mí y desde ese día he mantenido la distancia con ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, me negué a permitir que Sil se acercara a nuestro bebé. Ella sí intentó luchar contra eso, pero mi esposo y sus padres me apoyaron. Entendieron exactamente por qué no quería que Sil estuviera cerca de mi bebé y respetaron mi decisión. Hace 2 años, Sil tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jamie, y eso la rompió por completo. Fue, de hecho, un momento triste para todos. Harry y yo nos sentimos tristes por ella, ya que ya teníamos un hijo, así que después de su aborto espontáneo, decidimos ser un poco más comprensivos. La invitábamos a nuestra casa para que pudiera vincularse con nuestro hijo Nate. Tengo que decir que ha sido sorprendentemente dulce con nuestro hijo, a pesar de cómo se comporta conmigo. Al principio parecía haber cambiado, pero con el tiempo volvió a ser quien era antes. Siempre está hablando de lo dura que es su vida, de cómo las cosas nunca parecen salirle bien, culpando a ex jefes o ex amigos de arruinarle las cosas en su vida. Con el tiempo, he notado que en su mente, ella nunca se equivoca. Rara vez admite alguna culpa en los conflictos, y está constantemente tratando de ganarse a la gente de su lado, haciendo el papel de víctima. Este año, decidió casarse, e invitó a todos, excepto a nosotros. Harry se quedó sorprendido al enterarse de que no fuimos invitados, ya que nuestra relación parecía estar mejor. Cuando le preguntamos al respecto, ella empezó a decir que no podía permitirme venir, porque podría hacer algo para eclipsar su boda. La llamé y le pregunté por qué pensaba algo así, cuando nunca le he hecho nada. Kayla empezó a decir que ella había decidido vestirse de negro en nuestra boda, así que ahora tenía miedo de que yo hiciera lo mismo, y por eso no quería que estuviera en nuestra boda. Estaba furiosa por lo manipuladora que era, y se lo conté directamente a mi esposo. Harry habló con sus padres, y decidieron decirle a Sil que ni pagarían por la boda ni asistirían. Esto redujo a Sil a lágrimas, y comenzó a culparme por crear este fiasco. Mi esposo le informó que ella había admitido sin vergüenza sus propios errores, así que no tenía derecho a señalarme con el dedo, pero Kayla justificó sus acciones diciendo que nuestra boda había ocurrido hace mucho tiempo y que debería superarlo. Más tarde, como Phil y Mil seguían negándose a pagar por su boda, ella se comunicó conmigo para disculparse y me suplicó que la perdonara. Odio admitirlo, pero Kayla puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné y solo quería dejar el pasado atrás. Su boda con Jamie fue bien. Todos asistimos y la pasamos bien. Ni siquiera 6 meses después, Kayla estaba en nuestra puerta, quejándose de cómo su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo la dejamos quedarse con nosotros unos días, donde se desahogaba durante horas sobre su esposo. Parecía que estaban teniendo problemas para quedar embarazados, y Kayla claramente culpaba a Jamie de todo. Intenté hablar con Kayla, pero ella insistía en que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de su esposo, estaba hiperenfocada en nuestras vidas e intentaba inventar cosas que no existían. Por ejemplo, generalmente voy al gimnasio todas las mañanas antes de ir al trabajo. A veces, cuando llego tarde, llevo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, tomar un baño y cambiarme para ir al trabajo. Aún noto esto durante algún tiempo, y me hacía muchas preguntas al respecto,
como por qué me estaba bañando o por qué necesitaba ir al gimnasio. No le daba mucha importancia y le decía que me gustaba mantener mi peso y que no me gustaba ir a la oficina todo sudado. Ella fruncía los labios y asentía. Eventualmente, las cosas se arreglaron con Jamie y ella volvió a vivir con él. Un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con Mill y Phil. Steele y Jamie también habían sido invitados. Dejamos a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que generalmente se aburría cuando los adultos hablábamos durante horas y quería quedarse en casa y jugar. Durante el almuerzo, Mill nos contaba cómo una de sus amigas está actualmente divorciada. Nos estaba contando cómo el esposo de su amiga le fue infiel, así que ella lo dejó y se quedó con la mitad de sus bienes. Aún así, de repente, la interrumpió para preguntarle a mi esposo si nosotros habíamos firmado un prenupcio antes de casarnos. Dejamos de comer para mirarla. Actuó como si yo no estuviera allí y miró a mi esposo con expectativa. Ahora, mi esposo no es alguien que se ande con rodeos, así que le dijo directamente que, dado que ambos ganábamos bastante bien, no veíamos ninguna razón para hacer un prenupcial. Todavía resopló y empezó a decir que hoy en día hay muchos tramposos a nuestro alrededor y que él podría ser engañado cualquier día. Me ofendí con sus palabras y le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Aún así, empezó a decir cómo definitivamente me estaba encontrando con alguien, ya que siempre llevaba un cambio de ropa a todas partes y que siendo la hermana de Harry, era su deber advertir a su hermano. Me quedé en shock al escuchar esas palabras. Phil y Mill inmediatamente vinieron al rescate y le dijeron que dejara de inventar cosas así y que no se metiera en los asuntos de los demás. Sin perder el ritmo, continuó diciendo que solo estaba tratando de estar ahí para su hermano, y empezó a bromear si nuestro hijo Nate era realmente hijo de Harry, ya que no se parecía exactamente a él. Juro que vi cómo la cara de mi esposo se ponía roja de rabia. Nunca lo había visto tan enojado en mi vida. La miró a Kayla directamente a los ojos y le dijo que por eso no era madre aún, porque no merecía serlo y que su hijo estaba mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Kayla se quedó abierta de asombro. Mill y Phil solo se quedaron mirando en silencio mientras mi esposo le echaba la bronca a Kayla sobre cómo era una persona sin vergüenza que intentaba arruinarlo todo porque no tenía nada bueno en su vida, y cómo era solo una perdedora casada, que no hacía nada todo el día mientras su esposo trabajaba duro todo el día. Él continuó diciendo que en lugar de señalarme con el dedo y preguntarnos sobre los acuerdos prenupciales, ella debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando. Kayla se echó a llorar y comenzó a sollozar. Ella miró a Jamie, que estaba sentado justo al lado de ella para apoyarla, pero él nunca pronunció una palabra. Nunca he visto a mi esposo perder la cabeza de esta manera. Al final, se levantó de su silla para correr al baño. Mi esposo estaba furioso. Mill vino para calmar a mi esposo, mientras yo le acariciaba la mano. Me dijo lo mucho que lo sentía por lo que su hermana me había dicho sobre nuestro hijo, y asentí porque entendía lo frustrante que podía ser ella. Estaba un poco contenta de que mi esposo me defendiera tan públicamente, ya que había soportado suficiente mierda de Kayla a lo largo de los años. Después de que se calmó, se disculpó con Jamie, pero ignoró completamente a Kayla. Después del almuerzo de ese día, volvimos a no tener contacto con Kayla. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, sino que también estaba afectando a mi esposo. Simplemente la bloqueamos de todos lados para que no pudiera contactarnos. Mill y Phil sí hablaron con nosotros sobre el almuerzo, y coincidieron en que Kayla se había pasado esta vez. Podían ver cómo su hijo, que normalmente era tranquilo, se había descontrolado después de que Kayla siguiera presionándolo. Ha pasado un año desde que hablamos con ella, y todo ha ido bien. Hace 2 meses, descubrí que estaba embarazada. Esto es una sorpresa total, ya que ni siquiera lo estábamos intentando. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos de dar la bienvenida a otro miembro de la familia. Estábamos esperando el momento adecuado para informar a todos, y decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Mill y Phil querían celebrar a Harry, así que estaban organizando una gran fiesta para él en su patio trasero. Nuestra familia y amigos cercanos habían sido invitados. Sil debió haber escuchado esto de otros,
y decidió aparecer. Mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos al verla. Sil vino y abrazó a Harry, diciéndole cuánto lo había extrañado y cuánto lo sentía por su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que debería disculparse conmigo, ya que había señalado mi carácter. Sil asintió, se volvió hacia mí y se disculpó. Me dijo cómo había estado yendo a terapia durante los últimos meses, y se había dado cuenta de lo mal que estaba humillarme así. No creí ni una palabra de lo que decía, pero no quería ser grosera con ella frente a todos, así que solo asentí. Mill y Phil sí se preocuparon por nosotros, y nos dijeron que no tenían idea de que ella vendría, y nos aseguraron que si no estábamos cómodos la echarían, ya que esta era una fiesta para mi esposo. Pero Harry no quería hacer una escena, así que acordamos dejarlo pasar. A lo largo de la fiesta, pude ver a Sil riendo y mezclándose con todos, lo cual era un poco extraño. Parecía demasiado positiva, lo cual no era para nada su carácter. Pero ella había mencionado ir a terapia, así que quería darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Harry dio un emotivo discurso sobre cómo se consideraba el hombre más afortunado del mundo, agradecido por otro año más con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de alegría. No pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo todavía estábamos profundamente enamorados, tal como lo estábamos cuando comenzamos a salir hace todos esos años. Entonces, Harry y yo decidimos compartir algunas noticias emocionantes con todos. Con sonrisas en nuestros rostros, anunciamos que estábamos esperando un bebé, y todos se tomaron un momento para procesarlo antes de exclamarse de felicidad. Mi madre empezó a llorar y vino a abrazarme. Mill y Phil tenían lágrimas corriendo por sus rostros, mientras nos felicitaban a Harry y a mí. Todos estaban tan felices por nosotros y nos preguntaban emocionadamente si habíamos pensado en nombres para el bebé. El único dedo torcido que se destacó fue el Sil. Miró un truco. Pensé que tal vez estaba tomando un tiempo para procesar, pero luego sus expresiones cambiaron y simplemente se alejó de nosotros luciendo enojada. Estaba un poco preocupada, pensando si iba a arruinar otra celebración para nosotros, pero me distraje con otras personas que se acercaron a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para ayudar a mis suegros a sacar la comida, pero Rick y mis padres me instaron a quedarme sentada, diciéndome que ni siquiera debía mover un dedo durante este tiempo. Estaba sentada en mi asiento, esperando pacientemente a que mi esposo me trajera un plato, cuando la suegra se acercó a mí radiante. Tenía un plato de comida en las manos y me lo entregó, anunciando en voz alta que personalmente quería servirme la comida porque estaba tan feliz por mi embarazo. Mientras me entregaba el plato, incluso hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera conmigo en el pasado. Asentí y acepté con gracia. Luego se alejó. Cuando estaba a punto de empezar a comer, afortunadamente noté que ella había puesto camarones en mi plato. Es un hecho bastante conocido por mi familia que soy altamente alérgico a los camarones, así que me sorprendió que aún así me sirviera esto. Sacudí la cabeza con decepción y me levanté para servirme mi propia comida. En ese momento, Jamie se acercó para felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Le señalé cómo Sil probablemente me había servido camarones por error. Entonces Jamie me dijo que no me preocupara y me quitó el plato de las manos. Me dijo que podía quedárselo ya que le gustaban los camarones y que yo podía conseguirme un plato nuevo. Sonreí, asentí con la cabeza y me alejé. No habían pasado ni 5 minutos cuando Jamie empezó a vomitar y a arcadas sobre su plato, todos dejaron de comer preocupados y lo miraron mientras él tambaleaba para levantarse de su asiento. Harry y Kyla se apresuraron hacia él con preocupación. Jamie señaló su plato y luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron de par en par en estado de shock al entender que algo claramente estaba mal con él, debido a lo que había comido. Jamie luego se desmayó, mientras todos se quedaban boquiabiertos de sorpresa y preocupación. Kyla se apresuró a revisar su plato, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Se volvió a mí a mirarme y me preguntó si le había dado mi plato a su esposo. Y asentí, en medio del caos. Alguien llamó a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Kyla estaba llorando incontrolablemente durante todo esto y seguía mirándome con ira.
Nos informaron más tarde que Jamie había sido envenenada. Casi me desmayé cuando escuché esto, ya que a diferencia de los demás, sabía que el plato originalmente estaba destinado para mí. Cualquier veneno que Jamie podría haberme dado a mí y a mi bebé. Harry, Mill, Phil y mis padres aún no tienen idea de esto. La policía fue llamada para llevarse la comida que él comió como evidencia, ya que nadie tenía idea de qué había en la comida que le había causado desmayarse de esta manera. En este momento, mientras escribo esto, Jamie todavía se está recuperando en el hospital, mientras Kayla se quedó con él toda la noche. Mi esposo y yo hemos estado respondiendo llamadas de familiares preguntando qué le pasó a Jamie y quién podría haberlo envenenado. Mill y Phil están conmocionados por lo que ha sucedido y se están quedando en nuestra casa porque tienen miedo de volver a la suya. Nadie tiene idea de lo que pasó de repente cuando todo iba tan bien. Tengo tanto miedo de decirle a todos que el plato originalmente me pertenecía y cómo Kayla vino y me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirle la verdad a la policía. Me siento extremadamente culpable por lo que ha pasado, pero lo más importante es que ahora estoy extremadamente preocupado por lo que mi cuñada puede hacerme, ya que claramente no tiene inhibiciones para intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella, ni puedo dejar que mis hijos estén cerca de ella. Y da por darle mi plato a Jamie y por potencialmente envenenar mi cuenta. Actualización 1. ¡Guau! Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en solo unas pocas horas. Nunca imaginé que podría haber recibido tantas respuestas. Mis manos temblaban cuando escribí esto antes y no he podido dormir. A pesar de lo que todos siguen diciendo, me siento algo responsable por el incidente de mis cuentas. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué lo dejé que me lo quitara. Sigo llorando pensando en si algo le pasa. Mi esposo sabe que algo está mal y ha estado merodeando cerca de mí. Él piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios de que necesito sentarme y hablar con todos tranquilamente. No sé si todos me van a creer, pero Mill y Phil tienen cámaras de seguridad instaladas por toda la casa. Y dado que esta fiesta de cumpleaños se estaba llevando a cabo en su patio trasero, estoy seguro de que pueden revisar y verificar desde sus cámaras que Kayla fue quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré actualización 2. Así que hablamos y estoy tan agradecida de tener los mejores suegros del mundo. Como Mill y Phil ya se están quedando con nosotros, me senté con ellos y Harry durante la cena para decirles que tenía algo importante de qué hablar. Empecé tomando una respiración profunda, el peso de la situación pesado sobre mis hombros. Con todos reunidos, relaté los eventos de la fiesta de cumpleaños, explicando cómo Sil me había servido un plato con camarones y cómo Jamie lo había comido sin saberlo, lo que resultó en su envenenamiento. Mientras hablaba, el shock y la incredulidad en sus rostros reflejaban mis propios sentimientos. Mill y Phil intercambian miradas, su preocupación evidente, mientras la expresión de Harry cambia de confusión a ira. Seguí expresando mi miedo sobre los motivos de Sil y sus intentos previos de hacerme daño. Admití mi vacilación en compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y nuestro hijo no nacido. Mill, siendo la mujer pragmática que es, sugirió de inmediato revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Phil asintió en señal de acuerdo, reconociendo la gravedad de la situación. Harry, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, asimilando la impactante revelación. Después de revisar las grabaciones de seguridad de su aplicación de cámara, la verdad era innegable. La grabación mostraba a Sil ofreciéndome el plato envenenado y los eventos subsiguientes que llevaron a la angustia de Jamie. El peso de la evidencia no dejaba lugar a dudas. Las emociones estaban a flor de piel cuando se dio cuenta. Harry, ahora plenamente consciente de la malicia de su hermana, luchaba por contener su ira. Mill y Phil estaban horrorizados por las acciones de su hija, sorprendidos por las medidas que había tomado para crear caos. Nos sentamos atónitos en silencio, mientras luchábamos por entender por qué haría algo así. A raíz de esta revelación, mis suegros han decidido entregar esta evidencia a la policía, ya que es un asunto muy serio. Entonces,
Phil y mi esposo se reunirán con Jamie una vez que se recupere, ya que él es quien necesita presentar cargos contra Sil. No tengo idea de cómo reaccionará Jamie, y quiero llorar cada vez que pienso en cómo le permití envenenar mi plato. No puedo dormir, ni comer nada adecuadamente porque estoy muy preocupada por él. Te actualizaré cuando ocurra algo significativo. Actualización 3. Bueno, chicos, finalmente estoy de vuelta con una actualización. Sé que ha pasado un mes, desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por mucho en este momento. Primero lo primero, mis suegros le dieron la grabación a la policía, y después de ver las pruebas, ella fue arrestada. Kayla ni siquiera negó los cargos, ya que de inmediato se echó a llorar, admitiendo todo. Mi esposo habló con Jamie sobre lo que había pasado, y Jamie estaba tan sorprendido como cualquiera de nosotros. Mi esposo le instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto era algo tan siniestro de hacer, y le dijo que, independientemente de lo que decidiera hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, después de que Jamie se recuperara, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Kayla llamó a Mil y Phil llorando, suplicándoles que la perdonaran. Resulta que Kayla está embarazada. Les suplicó que la sacaran de la cárcel, tratando de manipularlos, diciendo que debían hacerlo por el bien de su nieto. Phil le dijo firmemente que ya no la iban a mimar más y que finalmente debería aprender a hacerse responsable de sus propias acciones. Mil está extremadamente triste por lo que le está pasando a su hija, pero entiende que lo que hizo Kayla no puede ser simplemente perdonado. La policía encontró pruebas de que había manipulado la comida, con la intención de hacerme daño, lo cual le salió mal y terminó hiriendo a su esposo. Ha sido acusada de múltiples delitos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ha estado suplicándole a Jamie que no la acuse, diciendo que todo esto fue culpa mía de todos modos, pero, afortunadamente, a Jamie no le importa y su mente está decidida a castigarla. Su audiencia judicial comenzará pronto. No creo que ella pueda escapar esta vez. Mientras tanto, para todos los que preguntan, mi hijo y yo estamos bien. No tiene idea de lo que ha hecho su tía. Harry y yo hemos hablado y planeamos sentarnos con él y decirle la verdad, ya que queremos que nuestro hijo sepa y esté alerta ante estas situaciones. Sé que va a ser una conversación difícil, pero muy necesaria para tener con un pequeño. También voy a hacerme ecografías regulares cada 2 semanas para mi embarazo, según lo aconsejado por mi médico. No planeamos averiguar el género del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa. Mis padres saben lo que ha pasado con Kayla, y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectar mi bienestar psicológico durante el embarazo, así que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, ya que a pesar de actuar con normalidad, he desarrollado un miedo profundo después de lo que Kayla hizo con mi comida, y tengo miedo de comer cualquier comida de fuera o cualquier cosa que no haya preparado yo misma. Mi esposo entiende mi miedo y está conmigo en cada paso del camino, así que espero poder superar este miedo irracional. Pronto actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Kayla está cumpliendo condena en prisión. Fue declarada culpable de los cargos. Nunca asistí a sus juicios, pero a veces mis suegros sí lo hacían, y me contaron cómo Kayla admitió ante el tribunal que había estado celosa de mí durante años, ya que nunca quiso que una forastera se casara con su hermano. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo. Por eso, cuando él comenzó a salir conmigo, ella siempre intentaba acosarme. Cuando anunciamos que estábamos embarazados durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, ella se llenó de celos, ya que también estaba a punto de anunciar su embarazo. Ella había sufrido un aborto espontáneo anteriormente, así que quería compartir sus buenas noticias, pero pensó que le habíamos robado su momento de brillar. Entonces, según ella, debido a sus hormonas del embarazo, se enojó tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas con mi comida. Ella admitió que solo quería que yo terminara en el hospital, pero que nunca quiso hacerme daño físico a mí o al bebé. Ella dijo que nunca esperó que le diera mi plato a su esposo, y que básicamente envenené a su esposo. Así que merecía una sentencia más leve. Por supuesto, el juez desestimó sus súplicas y fue condenada a prisión, y estará fuera de nuestras vidas por bastante tiempo.
Jamie también se ha divorciado de ella con éxito. Así que él también está finalmente libre. Lo hemos conocido a lo largo de los meses y seguimos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado y le he pedido disculpas profusamente por darle mi plato, pero me aseguró que nunca fue mi culpa. Empecé a llorar cuando escuché eso, porque lo he estado repitiendo una y otra vez en mi cabeza, deseando poder haber hecho las cosas de otra manera. Entonces nunca fue envenenado. Me alegra que Jamie esté bien. Ahora, en cuanto a Harry y a mí, hemos dado la bienvenida a una niña en nuestra familia. A pesar de las sombras persistentes del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está extasiado por convertirse en un hermano mayor y ha estado colmando a su hermanita de cariño y amor. Ver a nuestros hijos unirse nos llena el corazón de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y mis suegros han estado ahí para nosotros, ayudándonos a navegar este nuevo capítulo en nuestras vidas.